Si hay algo que falla, no es escalable. Si usted no tiene el control pero eso no es para decir que no puedes hacer dropshipping. El dropshipping es escuela, pero siempre mentalizar que usted más adelante va a crear su propia marca. Entender que usted no puede ser el que despache siempre, el que cree una guía. O sea, usted tiene que empezar a delegar y entender que en la delegación está todo el éxito del e-commerce. Nuestro primer pedido fue por ahí, se nos cayó. El primer pedido, porque el primero, y eso fue pues era una inversión bajita, eran por ahí 300.000 pesos, irme para Coco a la par que tenía el negocio, y ya casi empezando 2022 fue que tomé la decisión de cerrarlo y quedarme 100% allá donde estaba trabajando con mi tienda haciendo dropshipping. Estaba con un buen puesto, y aparte tenía pues como la mercancía, o sea, seguía emprendiendo, pero trabajaba para una empresa que tenía varias tiendas, y que aparte de que tenía varias tiendas tenían un software de dropshipping. Como tal, el concepto de dropshipping no había llegado claramente a Colombia, o sea, de qué es el dropshipping. Obviamente habían modelos muy relacionados como ese, pero palabra a palabra dropshipping. Ahí me reactivé, me levanté como dropshipper y empecé otra vez solo. Realmente uno aprende, ¿sí? Sí, pero lo importante es que las personas que nos están viendo precisamente aprendan de los errores de otros. Bienvenidos mis amigos a Podcast Zero Stock, un espacio donde estamos hablando del mundo del e-commerce con los principales actores del e-commerce en LATAM, y tenemos un invitado muy especial, una persona que realmente tiene gran experiencia en todo este mercado de dropshipping, de e-commerce, de logística, y vamos a conversar un poco con él el día de hoy, que nos va a compartir su experiencia, todas esas cosas que suceden en el día a día, desde que una persona monta una tienda, desde que una persona empieza a poner sus anuncios, a vender por internet, qué situaciones, ¿Qué cosas han pasado y cuál es el camino realmente que hoy nuestro invitado ha, valga la redundancia, caminado en este periodo de tiempo? Así que bienvenido, Leo, a ese espacio, mi hermano. Oigan, qué bacano tenerlo por acá, qué rico gracias tenerlo por acá. A todos, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, Fabi, por aquí a compartir lo que más de pronto les pueda ayudar en este camino que llevo que unos 8 años más o menos en el negocio del comercio electrónico, y muchas cosas por enseñar, por aprender, todo lo que he llevado, lo que hago hoy. Entonces aquí estamos para compartir con ustedes todo. Bueno, chicos, estamos por acá, vamos a sentarnos bien por aquí. Estamos por acá desde la bodega de Zero Stock. Recuerden que en el podcast pasado pueden ir a verlo, hemos contado la historia de Zero Stock, cómo nació Zero Stock, en dónde nació, y estamos en ese momento aquí en la bodega. Pueden ver aquí todo lo que tenemos. Y bueno, Leo, cuéntenos un poquito cuándo empezaste en el tema del comercio electrónico, por qué empezaste, qué te impulsó a empezar, cuándo empezaste. Cuéntale a las personas un poquito ese camino del emprendedor en comercio electrónico. Ok, bueno, no, Fabi, empezamos más o menos, empezamos porque éramos 3 socios, eso del 2019, finalizando 2018, 2019, empezamos a importar productos, pues a comprar incluso por AliExpress, en ese momento Alibaba, y incluso había una aplicación que se llamaba, bueno, era una que estaba muy tendencia en ese momento. Nuestro primer pedido fue por ahí, se nos cayó. El primer pedido, porque el primero, y eso fue, pues, era una inversión bajita, eran por ahí 300.000 pesos en unos pop soccer. ¿En dólares cuánto? Esos son, ¿qué? 60, 70 dólares. Okay. 70 dólares más o menos. Entonces no era mucho, pues, en su momento, pero digamos que, desde ahí empezamos como con esa barrera, como esto no va a ser fácil, porque ya desde el inicio nos estaban pues como robando. De ahí trajimos unos pop soccer, empezamos a vender por grupos de Facebook. En ese momento no existía el tema de pauta digital, no existía Facebook como lo conocemos hoy en día, pues, o sea, no era con tan, el tema. Tan masivo para vender. Ni siquiera, o sea, la mayoría de personas yo creo que nunca había hecho en su vida pauta en ese momento. Era por grupos de Facebook, Marketplace, compraventa en Medellín, Bogotá, vendíamos todo eso por ahí. Nosotros arrancamos en una oficina en Laureles, acá en Medellín. Luego empezamos a traer unos bolsos y nosotros mismos hacíamos los domicilios. Yo tenía 2 motos en Rappi. En ese momento Rappi pues era el furor, pues hoy en día, pero digamos que en ese momento estaba en súper crecimiento. Entonces compré 2 motos, las metí y nosotros mismos hacíamos los domicilios en ellas, de nuestro, pues del e-commerce. Todo por grupos, todo. Más o menos en el 2019 a mitad nos fuimos para una casa, allá alquilamos una casa, llenamos esa casa de mercancía, empezamos, mejor dicho, a crecer mucho. Dentro de Rappi, que fue lo bacano, digamos, de la historia, dentro de Rappi conocimos gente que trabajaba haciendo domicilios,
nosotros les mostramos lo que hacíamos y ellos, venga, yo quiero publicar, yo quiero aprender a publicar en esos grupos de Facebook. Les mandábamos fotos, en un grupo de WhatsApp los creábamos, entonces digamos, con X persona, se le mandaba fotos, el precio, todo, ellos publicaban. Y si vendían, nos mandaban los datos por ahí, por el WhatsApp, nosotros despachamos y así. Literal, llegué a crear una red de más de 70 distribuidores en todo Colombia vendiendo productos por marca. En el 2019. Okay. O sea, el dropshipping como tal, el concepto de dropshipping no había llegado claramente a Colombia. O sea, ¿de qué es el dropshipping? Obviamente habían modelos muy relacionados como ese, pero palabra a palabra dropshipping no. Listo. Excelente. Entonces, tuvimos un crecimiento muy grande realmente. Pero se nos salió de las manos. Nos robaron, nos tocó cerrar el negocio. Eso fue más o menos finalizando 2019, casi entrando a pandemia 2020, y nos tocó volvernos para la casa de cada uno. O sea, nos tocó cerrar el negocio, nos robaron todos los distribuidores, porque pues nosotros finalmente el negocio fue conseguir distribuidores, que distribuyeran la mercancía de nosotros. No como e-commerce, en su momento si vendíamos, póngale de 150 pedidos que despachamos, 20 eran de nosotros. El resto eran distribuidores. Distribuidores. Entonces el negocio se convirtió en distribuidores. Una operación muy grande, no estábamos sistematizados. Así fue que arrancamos realmente. Nos quebramos, empecé a trabajar cuando nos fuimos pues para la casa que nos tocó la pandemia, uno de los proveedores era Juan David Carmona, que en ese momento tenía el puerto. Ajá. Y hoy en día pues es el dueño de la feria EFIX, del software de EFIX. Ajá. Con él nosotros teníamos mucha relación hace mucho tiempo, le quedamos debiendo una plata, él nos dijo, bueno, ¿qué están haciendo? Yo le dije, no, yo estoy aprendiendo a hacer marketing, nos quebramos, no, venga, le entregamos una tienda y en pandemia empezamos a pautar. O sea, hicimos un curso, un curso intensivo. ¿Estudiaste? ¿Un curso de un mes? Okay. Un mesecito. En ese momento nadie pautaba y aprendimos a pautar, a crear una landing page, a cómo se escalaba un producto y empezamos. Entonces todo eso lo replicaba otra vez en mi tienda. Volví a abrir mi tienda, la que nos habíamos quebrado, y la empecé a replicar y boom. En el 2020, más o menos a mitad de año nos sacaron, porque ellos estaban creciendo mucho. Entonces por temas financieros no habían legalizado pues nada, entonces nos dijeron esperen que tanto, y yo seguí con mi negocio, lo empecé a replicar, lo que aprendí ahí, y más o menos ya a finales, todo el 2020 me hice más o menos, me quedaron por ahí 80 millones de pesos libres en todo ese año, libres. $20,000. Unos $20,000 ahorrados después de operación, de empezar el dropshipping, de empezar a despachar mercancía de otros proveedores como dropshipper. Sí. Ahí me reactivé, me levanté como dropshipper y empecé otra vez solo. Incluso con esos 80 millones de pesos monté 2 locales en Caldas, Antioquia. No sé por qué me dio el arrebato y yo dije voy a invertir esta plata y monté una barbería. Y al lado de la barbería una zona de comidas. Primer error. Eso. No, los peores, pues peores no, porque realmente uno aprende, ¿sí? Sí, pero lo importante es que las personas que nos están viendo precisamente aprendan de los errores de otros, de que, listo, te estaba yendo bien en el negocio como dropshipper, en vez de seguir enfocado, mirar cómo hacías crecer tu negocio, cómo escalar, eso fue lo que pasó. Tu energía y tu dinero se fue para otro lado. Para otro lado, entonces en su momento yo lo vi bien, pero yo dije, no, pues yo estoy trabajando desde mi casa, estuvimos encerrados toda pandemia, yo quiero salir, había una oportunidad de alquilar un local en un buen punto, porque pues la pandemia dejó lastimosamente mucha gente, entonces quedaron muchos locales y muy económicos, y lo cogí, yo dije, ve, voy a montar una barbería, no soy barbero, voy a montar una zona de comida, no soy chef, no sé, nunca en mi vida había montado un restaurante, y lo hice, y bueno, y arranqué. Le metí casi 45 millones de pesos solo a ese negocio, solo a montar todo porque era muy exclusivo, pues o sea, se le metió toda la ficha, literal. Quería que la barbería fuera como de marca, exclusiva, que representara pues eso. Claro. Y realmente me choqué, entonces yo dije, listo, yo monto mi oficina acá, dirijo la barbería, dirijo la parte de comidas mientras yo vendo, y esa fue mi intención.
Y empecé bueno, empezar obviamente es muy duro, había que contratar mínimo un barbero, eran 4 puestos, pues para arrancar con uno, mínimo uno, y tener mínimo una persona en el restaurante. Entonces llegaban ciertas horas, 6 de la tarde, 7, y se llenaba, entonces a mí me tocaba ir a ayudarle al pelado. Ajá. Y empezamos, y hágale. Un día, bueno, y la barbería pues empezó a crecer, listo, bien, me daba para cubrir esos gastos como tal, pues la barbería y el toma. Pero un día, más o menos 5 de la tarde, empezó el boleo de la comida y empecé a ayudarle. Casi 11, 12 de la noche sin parar. Cuando fuimos a mirar, habíamos vendido como 800.000 pesos. Yo, güey, madre, 800.000. Y voy y miro mi tema de ventas online. Ajá. Y me habían vendido 3.500.000 sin hacer nada. Yo dije, no, marica, yo estoy huevoneando. O sea, ¿yo qué hago acá? Volteando y metiéndome el estrés de un restaurante donde jamás lo había hecho, no era lo mío. Claro, marica, me estaba yendo todo el esfuerzo, todo ese tiempo ahí mientras el e-commerce, y yo bien, bacano, porque lo estoy haciendo, pero no está, o sea, me estaba gastando la energía más ahí que hacerlo. Obviamente, en ese momento llegaron muy buenas las ventas y yo dije, listo, no lo voy a cerrar, no voy a cerrar la barbería, simplemente voy a contratar a otra persona y yo me voy a hacer. En ese momento apareció de nuevo uno de los socios. Cuando yo dejé de trabajar con Juan David Carmona y el otro socio, volvió a aparecer, tengo un sistema de dropshipping, se llama Joco para los que lo conocen, es un software también para hacer dropshipping. Él me buscó, Leo, porque sabía pues de que nosotros empezamos a vender con ellos y vendíamos súper bien, no eran tiendas de nosotros, pero fue como mi escuela. Yo les vendía a ellos 200, 300 millones de pesos, son $80.000 al mes vendiendo. Y ni siquiera me pagaban, me daban comisión. Okay. O sea, yo desde mi casa en pandemia. Okay. Ahí fue donde yo aprendí todo eso y bueno, listo. Me volvió a buscar, me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues tengo locales, estoy haciendo esto. No, Leo, venga, trabajemos, que yo no es que. Entonces vi una oportunidad porque era volver al mundo del e-commerce, pero ya metido con el proveedor incluso que me despachaba a mí, que tenía, digamos, un buen músculo financiero para poder obviamente tener buen capital y invertir en productos y eso. Acepté y yo dije, bueno, voy a contratar a alguien que me administre el negocio. La barbería. La barbería y la zona de comidas. La zona de comidas. Entonces, digamos que ahí empezó a caer el negocio. Claro. Entonces no era un buen administrador y empezó a caer muchos problemas. Y yo dije, no, definitivamente. Bueno, empecé a trabajar allá, empecé a vender con ellos y el negocio empezó a caer, los físicos. Y yo dije, no, si yo no estoy allá, entonces no funciona y yo no me puedo quedar allá. Claro. Quería montar un sistema, no volverme autoempleado, digamos, del negocio. Y no, ya ni siquiera estaba dando para cubrir los costos. Entonces decidí venderlo. Y creo que hay una pregunta que te quiero hacer allí, y es, ¿qué mensaje, o sea, sobre todo, no más una pregunta, es como, ¿qué mensaje le dirías tú a esos emprendedores que muchas veces el emprendedor, yo siempre le he dicho, tiene el gran problema de que en todos, puede ser un problema o puede ser algo a favor, es que en todos lados vemos oportunidades. ¿Sí? Exacto. Y al ver oportunidades es donde perdemos el foco de lo que estamos haciendo, y cuando perdemos el foco, pues no funcionan los negocios. Ese es uno de los temas que más aprendizaje me ha traído todos estos años. Realmente es enfocarme. Incluso perdí plata. O sea, lo que había ganado en el 2020 lo perdí en el 2021. Claro, ¿cierto? Porque por desenfocarse. Me tocó salir rápido de él. Porque me iban a cobrar pues unas multas con el tema de la agencia. Entonces lo entregué rápido. Y por venderlo le había mandado a hacer un techo, o sea, mucha plata invertida en el negocio que le quedó finalmente al dueño del local, ¿cierto? Claro. Entonces terminé vendiendo el negocio como por 20 millones. Okay. Lo que le había invertido más de 45. Entonces, más el tiempo, más el estrés. Más el tiempo, el estrés, exacto. Entonces, más eso es lo más valioso realmente. Igual, aprendí porque yo, digamos, no me volví a quebrar, sino que yo ya estaba trabajando directamente en esa otra plataforma. Sí. Incluso escalé, llegué a gerenciar esa parte del software de dropshipping, entonces ahí aprendí mucho más bagaje. Yo vendí, recuperé, pagué lo que tenía que pagar y hasta quedé endeudado en una parte. Pero allá empecé
literal la escuela ya 100%, porque teníamos la mercancía, teníamos capital financiero, tenía mi tienda, le vendía a ellos, comisionaba, entonces me empezó a ir muy bien. Y empezamos a crear un sistema de enseñarle a la gente a hacer comercio electrónico, Ok. a escalar una venta, a crear una landing page, a cómo hacer una publicidad, cuáles son esos ángulos de venta de un producto, toda la teoría del dropshipping, del e-commerce, de todo lo que uno necesita para vender por internet. Se lo creía a ellos. Empezamos a crear cursos. Eso fue en el 2021. Eso fue, no, 2021 fue todo el proceso de los locales. De los locales, ok. Finalizando 2021 fue donde decidí irme para Joco, a la par que tenía el negocio. Ok. Y ya casi empezando 2022 fue que tomé la decisión de cerrarlo y quedarme 100% allá donde estaba trabajando. Porque seguía con mi tienda haciendo dropshipping, estaba con un buen puesto, y aparte tenía pues como la mercancía, o sea, seguía emprendiendo, pero trabajaba para una empresa que tenía varias tiendas y que aparte de que tenía varias tiendas, tenían un software de dropshipping. Entonces teníamos comunidad, gente que quería aprender a despachar los productos, a toda esta escuela del dropshipping, realmente. Claro. 2022. 2022. Y ahí viene una pregunta, y es que quizás hoy en día, antes de continuar con esa parte de la historia, hoy en día muchas personas están empezando. Sí. Sí, están empezando. Entonces, como que hasta el punto donde tú llegaste en ese momento que estabas haciendo dropshipping, vamos a hablar hasta ahí. ¿Qué consejos le das a esas personas que están empezando? Porque mucha gente puede decir, o los que ya tienen tiempo que no les está funcionando, quizás hay algo que no está funcionando dentro de todo su tema logístico, ¿sí? Sí. O hay gente que quiere empezar con el tema del comercio electrónico hoy en día. O sea, ¿qué consejo le darías a la gente que, número uno, que quiere comenzar? Empecemos por ahí. Y ahorita hablamos con la gente que ya lo está haciendo, pero de pronto no está teniendo los resultados. Ok, bueno, no. Inicialmente, el dropshipping para mí siempre va a ser la mejor escuela de negocios que usted pueda tener para el mundo del comercio electrónico o del tema digital. Listo. Llámese productos físicos. El dropshipping te va a ayudar mucho a entender cómo funciona el mundo digital. Sí. Tener que aprender a pautar. Entonces, importante, no se salten esa escuela. Si no tienen capital, empiecen a ensayar con buscar aliados, proveedores que tengan algún producto. Empiecen a testear y a ensayar si estás arrancando. No necesitas mucho capital realmente. Eso es lo bueno del dropshipping. Necesitas un capital para empezar con una pauta. Incluso no mucho si la sabes hacer para WhatsApp. Incluso para las personas que de pronto están viendo por primera vez y no saben qué es dropshipping, pues allí realmente no necesitan un producto, tener stock, simplemente hacer marketing a ese producto. El modelo del dropshipping, más o menos para que el que no sepa lo pueda dimensionar. Ustedes conocen el negocio de Uber. ¿Cuál es el negocio de Uber? Ellos simplemente conectaron una persona que tuviera un carro, un vehículo, con una persona que necesitaba un servicio de conductor. Listo. Lo conectó. Una tercerización que hizo entre dos y ese es el negocio de Uber. ¿Qué hace Rappi? Conectó restaurantes con personas que querían un ingreso extra, que son los rapitenderos, con usuarios como nosotros o cualquier persona que pida un domicilio, un restaurante, un producto. Conectó esos tres actores, que es el dropshipping. Básicamente conecta tres actores también, conecta empresarios, todo el mundo que tenga productos, llámese importadores, fabricantes, comercializadores, personas, empresarios que tengan el producto, con empresas de transporte o soluciones logísticas para la entrega de esos productos, con personas que quieran vender a través de internet, emprendedores. Entonces decías, el emprendedor solamente necesita un pequeño capital para el tema de las campañas. Exacto. Y aprender a hacer marketing. Eso es lo más importante. Okay. O sea, al menos entender qué es una página web, montar un sitio web, saber montar una buena landing page o product page. Y hoy en día eso es muy fácil realmente. O sea, sí, ya hoy con las mismas herramientas de inteligencia artificial lo hacen fácil. Sí, claro. Saber hacer un buen contenido. Listo. Hoy en día más pega el contenido. Claro. Entonces, ahí es como listo. Estás empezando con dropshipping. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que está empezando hoy en día? ¿Cómo empezar? Decías, búsquese un proveedor y empieza a venderle el producto a ese proveedor. Bueno, inicialmente eso, encontrar primero una buena plataforma logística. Caso Zero Stock,
Me parece una muy buena plataforma, porque digamos que le quita ese dolor de cabeza a ese cliente, a ese comercio electrónico, a esa tienda, al tema de las entregas. Entonces digamos que el tener obviamente pues como un sistema de entrega rápido y efectivo, pues te vas a evitar mucho dolor de cabeza, muchas devoluciones. Entonces primero encontrar ese sistema. Listo, un buen proveedor, alguien que te esté comprometido contigo. Entonces, si usted está vendiendo, el proveedor debe saber que usted está invirtiendo dinero, que va a invertir tiempo, que va a desarrollar una campaña. Ese proveedor tiene que ser muy claro con vos en saber que debe tener una buena unidades para responderte con eso. Entonces, encontrar ese match, encontrar un buen proveedor que usted sepa que si sacó hoy 10 productos, 20, 30 los tenga y te cumpla con eso. Y si no, pues que te diga con tiempo. Pero no que genere, porque pasa mucho que venden y el proveedor dice, no, no hay un buen sistema, no estás claro con el proveedor, al proveedor no le importa. Entonces ahí se evita mucho problema. Eso es como los datos, porque yo sufrí mucho por eso. Okay. O sea, si no era porque le pegaba un buen producto y empezaba a escalar, el proveedor me decía se agotó. Me tocaba pagar campañas que me traían muchas ventas y como no tenía el producto, claro. ¿Cierto? Entonces encontrar un buen proveedor, un proveedor logístico. Y segundo, estudiar mucho, o sea, realmente hay que capacitarnos, cursos en YouTube, pagar de pronto un mentor, una persona que ya haya tenido un bagaje en esto comprobable, que él te lleve. Eso es importante porque te ayuda mucho. También es importante que la gente sepa que sigue siendo un excelente negocio para el que quiera emprender. Para empezar. Para empezar, porque realmente te va a ayudar a conseguir ese primer capital, a darte cuenta qué vas necesitando, cómo funciona el comercio electrónico, qué es una página web, qué son los despachos. O sea, te entrena al comercio electrónico, porque realmente allá es donde tenés que pensar. O sea, llámese 1, 2, 3 años, se tiene que estar pensando en que el negocio tiene que ser escalable y que voy a montar mi propia marca. Y que voy a montar una empresa que me genere una recordación de marca, un reconsumo de mi producto posiblemente. Claro, entonces ese es como, ahorita hablamos del siguiente paso, que es el que tú has dado en el camino de pasar de dropshipper a tener tu e-commerce, tus marcas propias. Hablemos de esa persona que ya lleva tiempo en el dropshipping, que es un dropshipper, 2 años, 3 años, y que aún está estancado, que no tiene resultados, y que sigue creyendo en el comercio electrónico porque pues, ve que eso está funcionando y ve, por ejemplo, ahorita sacamos un post en Instagram, Zero Stock, en donde hablábamos de que casi en 3 años Temu está de segundo en solo 3 años. En solo 3 años. O sea, si una empresa de esas, claro, tiene capital y todo, pero el mercado es muy grande, ¿cierto? Total. Entonces, las personas que están haciendo dropshipping ahorita, ¿qué les dirías tú? Porque tú pasaste por problemas logísticos, problemas de pérdida de productos, de devoluciones, pérdida de dinero. ¿Qué les dirías? Quizás están pasando por lo mismo, desde tu experiencia. O sea, realmente lo principal es que todo es posible. O sea, te tienes que mentalizar de que si usted hace bien el comercio electrónico, el dropshipping, todo, te puede dar muy buenos beneficios siempre. Listo, pero hay que trabajarlo y no se puede desistir de una. Listo, porque hay que testear mucho. Listo, o sea, hay que entrenar, saber qué voy a vender, todo eso. Sigue siendo una oportunidad muy buena, muy rentable y que funciona hoy 2025. Claro, listo. Claro. De pronto para fortalecer un poquito esa creencia, es que hoy en día, para que más o menos dimensione, hablo caso Colombia, Latam, si usted coge a 20 personas de tu círculo social, puede hacer ese ensayo, o 15 personas de tu círculo social, y pregúntele a cada una cuántas personas compran por internet, te vas a dar cuenta que aún no son todas las que te compran. Claro. O sea, todavía hay un margen de mucho crecimiento. Hoy en día los pelados que de pronto tienen 15, 16, 17 años, ellos ya están naciendo con ese chip de que todo es digital, dinero digital, moneditas, videojuegos y tienes créditos. Ellos ven y comprenden que el dinero es digital. Y estos pelados que tienen 15, 16 años, en unos 4, 5, 6 años van a ser personas productivas. O sea, que van a consumir. Entonces van a empezar a trabajar y estas personas ya vienen con el chip de ir a comprar por internet.
O sea que seguimos en un crecimiento exponencial en los próximos 15, 20 años, tranquilamente. Donde todo el mundo, preocupa el día que de tus 20 personas cercanas, bueno, también puede variar de su nivel socioeconómico, estrato social, pero realmente tu círculo social, no todos compran por internet. Y pregunta y verás que no todo el mundo te va a estar preparado, a pesar de que ya sea un paradigma que ya se ha ido organizando y que la gente ya es un poquito más asequible a comprar por internet. Claro. Pero si usted va y mira las estadísticas realmente, y a nivel mundial no sobrepasa todavía el 50% de la población humana, que vamos por ahí en un 70% que tienen acceso a internet. O sea, ni siquiera el 100%. Claro. Y que compren por internet, yo creo que a un poquito más de la mitad, pero falta demasiada brecha. Muchísima, muchísima. Hay mercados que obviamente ya están muy especializados, como el de Estados Unidos, que ya la mayoría de gente sí te puede comprar por internet, pero en Latinoamérica, Fabián, realmente hay mucho, mucho, mucho crecimiento. O sea, mucha gente puede que haga su primer pedido, su primer compra por internet, dependiendo de cómo le vaya, es que va a empezar, pero tranquilamente. Así como usted va y compra al mercado a la casa, compra camisas, lo puede hacer diariamente por internet. Y una persona puede tener el hábito hasta de comprar 5 veces en la semana por internet. Claro. Entonces multiplique eso por la cantidad de personas. Hay mercado para todo, para todo. Conozco gente que vende productos como los que yo vendo, que son muy especializados, pero gente que puede vender hasta, creo que por ahí se volvió muy viral, una persona que está vendiendo es que aire de Medellín. Un tarrito, es que aire de Medellín, y hasta la gente le decía, pues es estafador, pero, o sea, al punto que hoy es que usted puede vender lo que usted quiera si lo sabe hacer con un buen marketing por internet. O sea, cubrir cualquier nicho, o sea, y les hablo de esto es para que puedan dimensionar de que hay demasiada brecha para crecer. Entonces, todavía sigue siendo un negocio rentable, fundamental, el hacer dropshipping y e-commerce. Bueno, Leo, y realmente, hablando ya que hay una gran oportunidad, pero antes de pasar al siguiente nivel en el que tú ya estás, quiero que, listo, cometiste el error de coger el dinero que te ganaste haciendo comercio electrónico, haciendo dropshipping para meterlo en otros negocios, que a la final no resultó, y eso es lo que le pasa a muchos emprendedores. Pero, ¿qué otro error que tú digas fue garrafal en tu proceso, en tu carrera de dropshipper, que tú cometiste, que tú digas, pucha, la embarré? Cuéntanos esos errores, porque más que mostrarle a la gente los triunfos, es como decirles, es que yo cometí este error, para que se den cuenta que cometer errores es de humanos, ¿cierto? Pero muy importante es como que las personas aprendan también de los errores que tú cometiste en esa carrera, para que ellos eviten cometer los mismos errores. Ok, bueno. A ver, errores que yo diga que uno no puede cometer. Bueno, inicialmente, primero, confirmar ventas. O sea, realmente que el cliente esté comprometido 100% a recibir ese cliente, y muchas veces uno por pereza y por ver muchas ventas, hablo más que toda la gente que usa contraentrega, por ver muchas ventas empieza a despachar sin confirmar. Hay error gravísimo, porque cuando uno no hace eso, la tasa de devolución es muy alta, y cuando usted no comprende o no entiende que lo que usted está creando es un negocio, y ese negocio requiere una estructura interna, y no es un negocio de bolsillo, de que hoy me entro esta platica y venga yo pago acá y pago acá. Esto es un negocio, y si usted no controla esa parte financiera, te quebras inmediatamente, porque las devoluciones son muchas veces digamos, esa espadita ahí que puede tumbar cualquier negocio. Si usted no comprende, no entiende cómo gestionar eso, qué márgenes tiene su negocio, cuánto, o sea, estructure primero ese negocio. Eso es uno de los errores más graves que yo tuve, y es irme llevar porque el día a día y vamos mirando que ahí vamos escalando, ¿no? O sea, realmente saquen tiempo, muchachos, para que estructuren su negocio. Sepan que su negocio requiere dinero, y que ese dinero no es tuyo, sino del negocio. Y que más fácil te saques un sueldo, estructures ese sueldo que tienes en los costos del producto, y así vendas 100 millones de pesos y te quedaron 50 millones de pesos. No son 50 millones tuyos, son de tu negocio. Eso es lo primordial. Porque es que muchas veces pasa eso y uno lo utiliza
plata de Y bolsillo. se ponen a comprar cosas. Exacto, y entonces empezaba, ay no, me quedaron 7 millones de pesos, entonces me compré mi iPhone y al otro mes me quedaron 5, pero entonces me compré esto. Error garrafal, porque en el momento en que estés en la mala, ¿dónde está entonces la plata del negocio? Claro, Entonces, claro. inicialmente eso, estructuren bien un negocio y sepan que la plata del negocio es del negocio, Claro. no suya. Segundo, sepan bien cuáles son esos costeos de los productos, cuánto me vale una publicidad, cuánto me cuesta un envío, cuánto me cuesta el producto y cuánto es el margen de evolución para yo poder dar un precio claro y no poner un valor por poner. No decir me vale 50.000, vendámoslo en 100.000 que me estoy ganando la mitad. No se está ganando la mitad. Tenés que saber qué son los costos de tu negocio, incluyendo hasta la empleada, incluyendo hasta el internet, incluyendo hasta las bolsas con las que empaca. Y eso es un tema que no todo el mundo está preparado porque obviamente uno quiere emprender, pero hay ciertas habilidades que hay que ir entendiendo y que si usted no las entiende, pues autoestúdielas. Claro. O sea, realmente hace un curso básico en Excel de cómo manejar mis costos. O sea, realmente hoy en día información por montones. Entonces, son cositas que uno puede evitar, realmente. Si usted lo trabaja bien, evítese esas cosas que obviamente más adelante no significa que usted va a terminar manejando la contabilidad o no. Vamos a contratar a una persona, pero inicialmente para uno conseguir ese músculo financiero, tenés que desde el principio saber manejar esa plata. Por ahí un libro, no sé si es de Tim Hareker, si usted no sabe controlar $5.000, mucho menos vas a controlar 5 millones de dólares. Sí. Si usted no sabe cómo administrar $5.000, olvídese que va a saber administrar Claro. 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Entonces, desde lo más pequeño, si usted no sabe administrar ese dinero, no vas a crecer, no vas a crecer. Claro. Bueno, ahora tu camino de dropshipper llega hasta el año 2022. Más o menos, ¿hasta qué año llega tu camino de dropshipper? No, hasta el 2023. 2023. Mitad de año. Listo. ¿Qué pasa? 2023. ¿Qué pasa en ese momento donde ya dices, bueno, tengo que escalar, tengo que revisar otros horizontes? Porque tú decías ahorita, yo como dropshipper es una parte donde empiezo, de donde puedo facturar, pero hay muchas variables en donde dependo de un proveedor, por ejemplo, que el día de mañana el proveedor se quebró y yo estaba vendiendo mucho producto y mis tiendas están optimizadas, porque optimizar un producto en Facebook Ads no es tan sencillo, hay que pedalearle. Pero, ¿qué pasa en el 2023 que tú dices, ya, me voy por este camino? ¿Cuál fue ese punto de quiebre que te llevó como a decir, ya quiero ir a esto que nos vas a contar? Ok, bueno, no, en el 2022 yo seguí trabajando allá en Joco, tenía como te digo mi tienda, llegué a un punto donde dije, no quiero trabajar más en una empresa, me quiero hacer mi agencia, yo he sido el que monté los cursos y todo esto, ¿por qué no hacerlo? Incluso tengo un canal en YouTube que hace más de 2 años no toco, pero siempre son casi 3.000 personas que se lograron a suscribir en mi canal. Di muchas conferencias para diferentes marcas, pues como Rockerfy, y bueno, varias empresas. Entonces me salí y me volví como un consultor teniendo mi tienda. 2022, más o menos a mitad de año, finalizando 2022, empezando 2023, me independicé otra vez, por decirlo así. Ya no trabajaba más en una empresa, sino que tenía mi tienda, mi marca, venía mensualmente, tranquilamente, me podía estar haciendo en venta, no sé, 50, 60, 70 millones de pesos. Tu tienda en esos momentos de dropshipping. De dropshipping. Vendiendo marcas de proveedores. Vendiendo marcas de proveedores. Okay. Ahí. 2023 comienzo. Sí, comienzo. Salí, daba consultoría, pero seguía con mi tienda. Ok. Y mostraba los resultados con mis tiendas y todo eso. Okay. De ahí, más o menos sí, 2023, empezando 2024, la tienda la tenía muy bien, estaba facturando casi unos 100 millones de pesos. $25.000. 25.000 con una ganancia que ya empezó a reducirse. Mucha gente en la operación, muchísimas devoluciones. Cuéntenos esa parte, porque claro, empezaste, voy a facturar más, empezó a crecer más, $25.000, pero ¿qué pasa en ese momento donde como dropshipper empiezas a crecer y no tienes de pronto procesos, buenos aliados,
estructura empresarial? Bueno, digamos en ese año que empecé a crecer Eso mucho, fue 2023. Ok. Empecé a crecer mucho y todo lo, digamos, las personas que estaban, digamos, a mi cargo trabajan desde la casa. Entonces, bueno, por ese lado. Hay que crearse ya un equipo montaba, para la exacto, tienda, porque la tienda estaba facturando, exactamente. entonces ya vendedores o gente Tenía un que... equipo más o menos de 7 personas, diseñador, yo era el trafficker, pero todos desde la casa, pero era un costo alto. O sea, usted era el trafficker y el dueño de la Y el dueño de la del tienda. negocio, Ok. exacto. Pero tenía mi diseñador, los vendedores, bueno, varias gente que me ayuda incluso con la O contabilidad. sea, estabas inmerso en la operación. Total. Ok. Y, digamos, colapsé porque eran muchos pedidos. Empezamos a abrir varios países al mismo tiempo. Empezamos a abrir Ecuador, empezamos a abrir México, Ok. Colombia. Y Ecuador no estaba listo en su logística. Ajá. Entre esos empezamos a hacer pauta y a vender muchísimo en Ecuador. Vendimos un mes más de $80,000, por Ok. decirlo así. Sí, sí, 300, Ok, en 400 Ecuador. millones de pesos Sí. en Ecuador, de los cuales no se entregó ni el 30%. Bueno, madre. Y nos volvimos a quebrar por eso. Es una devolución impresionante, perdimos más de 80, Jodas. 100 millones de pesos en devoluciones. Una locura realmente. O sea, ahí viene como que el querer quiebre. expandirse en el 2023, Y no irme con tener más paciencia. personas, irse con la No velocidad, tenía meterle, control no tenía, ok, de esos de la mercados que estaba operación, abriendo, ok. de la operación, quise crecer desmedidamente y me cobró factura inmediatamente el no tener un capital, porque finalmente una empresa con un capital pues puede sostener una pérdida así, pues nosotros no. Entonces obviamente todo eso se quedó en deudas, en las tarjetas de crédito, que hacíamos la pauta, porque finalmente eso se vio, fue reflejado en la pauta que se invirtió, donde más se invirtió se perdió plata, esas tarjetas quedaron a tope. Entonces la operación de Colombia lidian un poquito, eso en Colombia estamos vendiendo 100 millones de pesos, 150 millones de pesos con un margen de un 10%, pues quedaban 10, eso no subsanaba nada de los 80 millones, 90 millones que teníamos en pérdida, y empezamos a pagar las tarjetas con las que hacíamos la pauta, que era la que nos permitía poder escalar. Si usted no paga tarjeta, ¿con qué va a pautar? Claro. Se nos cayó el negocio. Claro. Segundo, dejé de hacer publicidad, pasar de 200 pedidos al día a 0, a 2, a 3. Claro. Eso es un corte, eso no, nadie lo aguanta, no aguante más. Afortunadamente pues digamos que con los proveedores de allá de cosas logramos cuadrar ciertas cosas por temas de contrato y eso se logró subsanar, pues, pero para los 6 meses después alguito, pero ya estaba ahí el hueco ahí de juez madre, o sea, la Claro, cagamos. y ahí vienen dos cosas importantes. Número uno, estabas en una operación en Colombia en 100 millones de pesos, te quisiste expandir para vender más, no estabas preparado para... Porque a veces como emprendedores también hay que aprender a... Porque a veces no, es que el emprendedor tiene que ser positivo y el poder del pensamiento positivo y no sé qué. Entonces Sí. eso cega al emprendedor de decir, Total. venga, y si no funciona, ¿cómo me va a salir? Hay que pensar, porque igual como emprendedor hay Sí. altas probabilidades de que no funcione. Y si no funciona, Y ¿cómo si no me va a salir? funciona, ¿cómo me va a salir? Es Claro, muy cierto. ¿qué va a pasar? Eso no lo miro porque el emprendedor dice, no, hay que ser positivo. Y eso es un error muy grande, ¿cierto? Y Total. lo otro es, hombre, ¿cómo hacer que una tienda, ¿cierto? No dependa 100% de la pauta. Ahí es donde ya llega esa parte final de mi historia, donde ya pudimos entender que el negocio, por más años de que estuve en el dropshipping, siempre pasó eso. O sea, siempre fue muy altibajo. Y entendí que si yo no me concentro en un nicho en específico, creo una marca realmente y empiezo a escalar esa marca, jamás en la vida voy a tener Y éxito en creo e-commerce. una O sea, comunidad, vendo sí, creo una y comunidad, creo clientes. los clientes con compra recurrente. Exactamente. Entonces ahí, cuando yo decidí no voy a hacer más dropshipping, 2023 finalizando. 2023 finalizando 2023, Quebrado. que
Bueno, realmente como lo subsanamos y eran las tarjetas, éramos de varios socios, pues obviamente nos dividimos pues eso, entonces tampoco era que internamente yo me quebré y no quedé con nada, pero sí, el negocio sí, Ok. el negocio sí, yo como persona natural no, pero el negocio se quebró. Se quebró. Entonces seguí de nuevo y a la par, antes digamos, de entrar en esa recesión, a la par, como yo daba asesorías, entre esas asesorías conocí unas personas que les empecé a capacitar su equipo de marketing y ya pues un año antes, al año ya cuando digamos, tuve esa recesión, ellos me dijeron, hey, tenemos esta marca, sabemos lo que vos haces por e-commerce, es una marca que apenas va a entrar al país y queremos que sea socio, pues porque vos sabes tema digital, queremos digitalizar esa marca. Esa marca se llama Insta360, es una marca muy reconocida de cámaras a nivel mundial y nosotros tenemos la distribución oficial hace 2 años. Cuando empezó, obviamente, muy poca gente la conocía. Me dediqué 100% a ese proyecto. Listo, pero Sí. hay algo muy importante. Cierras la empresa, la Sí. tienda, ¿cierto? Venían haciendo consultorías. Con eso me sostuve. Con eso estuvo. Y de esas consultorías salen estas personas. Salen esas personas. Entonces imagínense, muchachos, esto, mira lo que dice Steve Jobs, los puntos siempre se unen. Sí, total. ¿Sí o qué? En ese momento tú que ibas a pensar que las consultorías iba a salir alguien diciéndole, oye Leo, aquí viene esa oportunidad. Pero mira algo más importante aún. Leo no estaba esperando la oportunidad para prepararse. Leo se había preparado durante todo ese tiempo para esa gran oportunidad. Para esa oportunidad, total. Buen punto ese. Y sí, porque realmente toda esa experiencia es donde uno cae en cuenta y dice, todo lo pasado y los fracasos no fueron fracasos. Es lo que me tienen hoy en día donde estoy. Y gracias a esa marca, que ya la llevamos trabajando 2 años, solo me enfoqué en eso. Pues a la par tengo otros negocios, otra empresa ya de software, de temas de productos digitales, pues eso ya es otro temita. Pero comercio electrónico empecé ahí, 100% traes desde mi casa. Hice la página, empecé a vender por internet. Algo que jamás había hecho era vender un producto high ticket. Son productos que van desde $1.000.000 hasta 5 millones de pesos. De 250 $250 a $1.200. Que en el mercado latino no es algo económico. O sea, es un y que la gente lo paga cash en la página. Exacto. Segundo, como es un producto tan costoso, no podía ofrecer el pago contra entrega. Entonces me tocaba sí o sí pegar pasaleras de pago para pago anticipado. Entonces con esos retos que jamás había hecho, que venía de la escuela del dropshipping, yo dije, hay que hacerlo. Obviamente empecé a entender porque a la par, dando esas consultorías, trabajaba con estas marcas, con los mismos que me propusieron el negocio. Ellos tienen un negocio que lleva más de 10 años en la venta de drones especializados. Jamás habían vendido por internet, tenían su página, pero nunca habían vendido por internet. Con pauta, pero realmente era un negocio grande. O sea, distribuidores vendían productos muy especializados y así vivían. Entonces ya cuando ellos me dijeron, venga, tenemos esto, empecé a venderles por internet, ellos dijeron, venga, queremos que lo hagas también en la empresa llamada Skymotion. Decidí aceptar un trabajo de gerencia donde habían inicialmente 3 marcas de ellos mismos, de los socios, Insta360 que es mía con los socios y otras 2, y ya hoy en día son un portafolio de 6 marcas que trabajamos dentro de una agencia que yo lidero. Ahorita soy el gerente de esas marcas y en este momento estamos sacando alrededor de unos 2.000 millones de pesos al mes. O sea, esos son $500.000 promedio entre todas las empresas al mes en facturación. Estamos hablando de casi 4 o 5 millones de dólares al año. 4 millones y medio de dólares. O sea, imagínate todo ese camino. Ese camino. Y solo marca privada, 100% nada dropshipping, importamos los productos, vendemos productos high ticket, muy especializados, micronichos, que eso realmente es lo que te lleva al e-commerce, entender que luego usted tiene que crear una marca, trabajar en base a esa marca, crear una comunidad, crear esa credibilidad para que la gente te siga comprando y te compre un producto tan costoso. Claro, y ahí entonces viene donde una
persona que hace el dropshipping puede tener la visión de decir, ve, yo voy a crear una marca propia de X, cualquier nicho, pero que se enfoque en esa marca, que es su propia marca, a crear comunidad, recompra, y ahí donde realmente viene el escalamiento del comercio electrónico. Ujú, exactamente, ahí es donde mi vida cambia porque realmente dejé de hacer, digamos, de enfocarme en mirar a ver qué vendo, sino especializarme a vender el producto que ya tenía y a crecer esa marca. Entonces empezó a trabajar branding. Entonces ahí ya donde usted amplía la mente de simplemente vender, la gente se crea, digamos, se queda solo vendiéndose ese producto y ya, y se queda ahí y ya. Hay un método que se llama el método ARO. Si usted aplica el método ARO, con eso escala cualquier empresa. ¿Qué es el método ARO? ¿Cómo es? Atracción, ARO, Ok, ok. ARO. Ajá. Atracción, Muy bien. retención Sí. y optimización. Ok. La mayoría de gente que hace comercio electrónico queda en la A, en atracción, en atraer. Atracción es tráfico, publicidad, campañas, video, todo lo que me genere un tráfico que genere ventas, ¿cierto? Se olvida de la retención. Es un proceso aparte de las ventas. O sea, que todas las estrategias que usted vende es una parte de una empresa. La gente queda ahí. La retención. ¿Cómo hago para retenerlo? La postventa. Todo el tema de la postventa. Cómo estoy yo adquiriendo ese cliente y cómo trabajo esas bases de datos. Qué software estoy utilizando para trabajar esas bases de datos. Email marketing. CRM, manejo de email marketing, pero por WhatsApp, por ejemplo, con la API de Coso, descuentos, promociones, y cómo empiezo yo a trabajar mi base de datos sin invertir tanto en publicidad, sino en trabajar mi base de datos que estoy adquiriendo, que yo ya le pagué a ese cliente, a Facebook en la primera parte que es la atracción. Claro. Ya lo adquirí, ¿cómo lo sigo trabajando yo? Claro. Y la gente no lo hace. Eso no lo hace. Entonces, eso es otro mundo. Eso ni siquiera lo hacen en dropshipping. Y lo podrían hacer en dropshipping. Y eso es otro mundo. Sí. Hay un mundo, un sinfín de estrategias para trabajar la retención. Hay un sinfín de profesionales que se dedican solo a eso, a la recompra, a optimizar. Y es un proceso y hay profesionales solo para eso. Y ahí es donde nace el verdadero negocio. Y ahí es donde sale el verdadero negocio. Y por último, la optimización. ¿Cómo yo optimizo esos dos procesos de atracción y retención para que eso no me quite tiempo? Automatizaciones, IA, mejores software, que mi CRM cumpla con esto, cómo estoy haciendo yo la atención al cliente, empezar a optimizar procesos, crear procesos o departamentos dentro de tu sistema para que todo funcione. Si usted hace esas tres, tienes un negocio escalable. Total. Leo, excelente esta conversación contigo desde tus inicios, porque hay gente que está iniciando ahora, y que puedan ver y tener la visión las personas de, hombre, este es el camino, pero quiero llegar a marca propia, y qué más de la mano con Zero Stock, con nuestra empresa, donde podemos ayudar a las personas a escalar sus negocios desde todo el tema logístico, porque ahorita decías, problema grande y las empresas los dropshippers se acaban por el tema logístico, Total. por el tema de las devoluciones, por el tema de flujo de caja tan cortico, porque si alguien tiene poquito flujo de Y caja... finalmente lo que yo te digo, o sea, crear ese sistema, o sea, si hay algo que falla, no es escalable. Si usted no tiene el control pero eso no es para decir que no puedes hacer dropshipping. Vuelvo y te digo, el dropshipping es escuela, pero siempre mentalizaba que usted más adelante va a crear su propia marca, de lo que sea, Claro. pero especializarse en ese nicho. Claro. Y montar ese sistema estructurado como empresa. Entender que usted no puede ser el que despache siempre, el que cree una guía, o sea, usted tiene que empezar a delegar. Y entender que en la delegación está todo el éxito del e-commerce. Total. No, y cualquier negocio. Aprender a delegar es un arte. Es un líder, arte, eso es líder. Y la gente me pregunta, oye, ¿cómo aprendo a delegar? Delegando, pero eso es más liderazgo. Toteándose y aprendiendo a ser un líder. Total. Eso es realmente. Entonces, no necesariamente hoy Leo, dentro de lo que está haciendo, está en la operación 100%. Leo está más en la parte estratégica, en la parte de liderar un equipo de trabajo, en la parte de cerciorarse que cada uno cumpla su rol. Y creo que ahí es donde viene el escalamiento a los $500,000 que están vendiendo mensuales. Sí, realmente pues, son todas las marcas, que como te digo, vendemos marcas, incluso solo de JI tenemos productos que valen 80 millones de pesos, que lo requieren incluso el Estado.
entonces son licitaciones. Entonces es saber entender tu nicho de negocio y cómo voy trabajando, mi línea de distribuidores, mi línea de proveedores, mi venta final, y cómo voy trabajando yo esos clientes es lo que me ha ayudado mucho en ese escalamiento, porque digamos, cuando yo entré la empresa generalmente estaba vendiendo alrededor de unos 12.000, 11.000 millones al año, estamos hablando de la mitad de los 500.000, 250.000 dólares. Y de un año para acá, un año y medio, haciendo ese trabajo que yo te digo, el método Aro, se ha subido a 500.000 dólares al año. ¿Al año? $500.000 al año. Perdón. Mensual. Mensual. Al año son 25.000 millones de pesos, son 4 millones de dólares, 4.5 millones de dólares. Increíble. Increíble de empezar a vender en una tienda. Y cero contraentrega, no manejamos contraentrega, claro. Todo es pago anticipado, pero es porque se crea una marca que la gente confía. Claro, y creo que cuando una persona crea una marca y la gente confía, puede ser una marca de labiales, de champú, de lo que sea, pues va a llegar el pago anticipado. Sí, obvio, total. Porque ya la reconocen en el mercado. Y ya lo reconocen, claro. Tengo un buen servicio, tengo obviamente, pues ya cuando llegas a un nivel importante tener un punto físico, porque la gente confía también en esos puntos físicos, tener pues obviamente inversión en no solo publicidad a través de Facebook, sino que nosotros trabajamos tema de branding, influencer, trabajamos con equipos de fútbol, ahorita nosotros somos patrocinadores del Medellín, del Deportivo Independiente Medellín, de Envigado, de Once Caldas, hemos trabajado con Winsport, hemos trabajado con muchos influencers que es una publicidad que uno no la ve directa, pero que empieza ya a trabajar un posicionamiento de marca. Claro. El posicionamiento de marca, que da para invertir en ese tipo de cosas, donde obviamente hay una validación en el mercado, que es donde hay que llegar en esa marca. Cuando ya hay una validación en el mercado, es muy fácil llegar a un punto de venta, es muy fácil, porque a vos te buscan ya porque te reconocen y llegan específicamente los clientes preguntando por el producto que necesitan, que puede ser un producto de 1 millón o, como te digo, productos de 200.000 dólares, claro. Como un inhibidor de drones, por ejemplo, el ejército. Imagínate. Entonces, cuando usted empieza a trabajar esa marca que por todos los lados existe, desde el punto físico, si entras y vas a encontrar un sitio web demasiado optimizado, pero si lo buscas en los motores de búsqueda vas a encontrar que estamos en los primeros lugares. Hay una estrategia muy fuerte de Google, de Facebook, de TikTok, de todas las frentes digitales que se necesitan para que el mercado, redes sociales, vas a ver súper activas las cuentas. Todos esos son complementos. Claro, Leo. Ya para terminar, dos cosas. Número uno, ¿en dónde te pueden seguir las personas a ti, aquí, para que vayan a tu Instagram o a la empresa? ¿Dónde quiere que te sigan? Bueno, realmente tengo el trabajo y la tarea, y es como un compromiso conmigo mismo, reactivar mi canal de YouTube. Realmente hace más de 2 años que me metí en este proceso de crear marca propia, de trabajar marca propia. Dejé de lado eso. Dejé de lado porque yo tengo un TikTok donde enseñaba pues como todo el tema de comercio electrónico, todo, y tengo muchas ganas de reactivar toda esa parte, pero ya enseñar esto, ese proceso que viví de crear una marca, posicionarla en el mercado y llevarla a donde está hoy en día. Lo tengo la tarea, pero me pueden seguir igual en Instagram, me pueden seguir como leocastro_he, y ya la página pues de la empresa Insta360 Colombia en Instagram, la página web es insta360.com.co, ahí pueden ver todos los productos y nada, por ahí. Listo. Bienvenido lo que necesiten. Leo, y para terminar, ¿qué le dirías hoy en día, después de toda esa experiencia tuya, a un emprendedor? Dale un consejo a un emprendedor que hoy quizás está atascado, quizás no logra ver, porque pasa, no está logrando ver más allá. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Bueno, algo muy importante, y yo creo que bacano contarlo pues como con esta pequeña historia, y los que saben la historia de uno de los presidentes de Estados Unidos que desde los 25 años trató de ser presidente, no lo lograba. A los 30 años se le murió la esposa, a los 35 se tiró como candidato de vicepresidencia y perdió, a los 38 años se lanzó al consejo en Estados Unidos y perdió, congresista, o sea, estuvo siempre peleando por puestos públicos y jamás logró algo hasta los 55 años que se convirtió en presidente de Estados Unidos. Imagínense que él hubiera desistido a los 40,
en el 10º intento. Ok. No llega a ser Ok, presidente. ok, sí, sí. Entonces, en conclusión a lo que hoy es, nunca dejen de desistir porque uno no sabe en qué momento le va a llegar las cosas. Y si yo llevo 6 años haciendo comercio electrónico y dropshipping y me quebré, y yo dije, pues madre, ya no creo en el comercio electrónico y me hubiera ido a trabajar a otro lado, no estuviera donde estoy hoy. Claro. ¿Cierto? Entonces realmente nunca deje, o sea, si usted tiene una idea, hágala real, que todo es posible. Y obviamente partiendo de uno mismo de que es posible, porque hay gente que empieza a emprender y ni él mismo se la cree. Claro. Ni siquiera él vende el producto y le da miedo Claro. venderlo. Entonces, si partimos por eso y entendemos que todo el mundo muchas veces te puede ir encima, pero si usted tiene una idea clara y la quiere hacer real, hágala real, que todo es posible. Exacto. Eso es como el En consejo pocas que palabras, persistencia. persistir. Persistir y persistir. Y Leo, nunca desistir. nunca desistir. Gracias, Javi, hermano, por este hermano, espacio. muchísimas gracias a todos y espero que nos podamos conocer pronto. Chicos, nada, físicamente. seguir emprendiendo, seguir en el comercio electrónico full y aprender de este crack, de todo lo que nos acaba de enseñar. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.